Hola, mi gente bella. Buenas noches, buenas tardes. Dependiendo de donde me estén viendo en este momento, les envío un saludo cariñoso y de gratitud por esas 916 personas que decidieron seguir este pequeño canal. Pero digo, no pequeño, este gran canal, porque vamos a declarar en fe, porque este va a ser un canal que va a multiplicarse para llevar el mensaje de la palabra. Así que les doy gracias por eso inicialmente. Como segundo, quiero hablarles de un tema maravilloso que a mí me ministra mucho y sé que a muchos de nosotros también en su momento nos ha tocado pasar por este proceso. Entonces, es una palabra que viene como a moldear, a transformar y a quitar a veces esos argumentos que tenemos en la mente para no permitir que el Señor haga su tarea o su trabajo en nuestras vidas. Pero antes de empezar, me gustaría hacerles una pregunta. Me dejan allí su respuesta, por favor. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que algo que se estaba cayendo a pedazos y no podíamos hacer absolutamente nada para cambiarlo? ¿Cierto que sí? Eh, algo como la familia, como el trabajo, algo como la relación, como un sueño por el cual hemos trabajado por mucho tiempo, ¿verdad? Y lo peor aún no es tanto que se rompa, es que cuando ya se rompe decimos, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué hago? Entonces hoy quiero que hablemos de eso. Quiero que hablemos de eso porque es algo que yo también he sentido, he vivido y en este momento también puedo decirlo, estoy viviendo por algunas circunstancias que hay áreas de nuestra vida en las que nosotros hemos sentido eso y lo sentimos, ¿cierto? Entonces durante este proceso uno descubre las maravillas del Señor, uno descubre quién es Dios. Hay un texto bíblico que está en Jeremías capítulo 18 y dice, levántate y vete a casa del alfarero. Y Jeremías va y cuando llega ve algo muy específico. El alfarero está trabajando una vasija, la tiene entre sus manos, la está formando, le está dando forma, pero en algún momento la vasija se echa a perder. El alfarero no la tira, no se frustra, no abandona el entorno. El alfarero continúa trabajándola. Entonces, él la moldea de acuerdo a lo mejor que él pensó que podía quedar. Entonces, hoy vamos a hablar de ese pedacito, a lo mejor, la parte mejor que da la vasija cuando está rota. Entonces, cuando algo se rompe en nuestra vida, en lo primero que pensamos es que, uy, fallé, me fallaron. No, yo que tenía planes. No le fallé a tal persona, me fallé a mí misma, le fallé a mi entorno. Hicimos algo mal, pensamos que Dios nos abandonó, o peor, aún peor, porque lo hemos pensado, que es un castigo del Señor. ¿Cierto que así lo hemos pensado? Yo lo he pensado. Tú también lo debes haber pensado en algún momento, cuando estamos frustrados. ¿Ya? Pensamos que es un castigo. Pero cuando nosotros si nos ponemos a pensar en el alfarero haciendo ese trabajo, ¿ya? Entonces entendemos que es algo totalmente diferente, que es otra postura, es otra visión que tenemos de ese momento, ¿ya? El barro no se echó a perder porque el alfarero fuera malo. Se echó a perder porque el proceso no se había terminado aún. Entonces, el barro que está en manos del alfarero no está en peligro. Por el contrario, está en un proceso de transformación y de moldeamiento. ¿Ya? Hay una diferencia enorme entre estar en peligro, que es cuando creemos que perdimos todo, y estar en el proceso. ¿Ya? Cuando estás en peligro, alguien te quiere destruir, te hace daño, te maltrata, te vituperea, te pisotea. Pero cuando estás en proceso, alguien te está formando, alguien te está moldeando. En algún momento de mi vida yo sentí que todo lo que había construido se me había desmoronado. Totalmente, se lo estoy diciendo de corazón. Pensé que ya no tenía nada. No les voy a dar los detalles porque pues tampoco se trata de eso, porque no se trata de hablar de mí, ¿ya? Pero también sé que es cuando tú amas a algo, ver que ya no tienes la forma que tenía,
ver que ya no puedes volver a tener esa persona o eso que tú querías. Y en ese momento uno empieza a preguntarse, ¿por qué? Y entonces la pregunta no debería de ser ¿por qué? ¿Cierto que no? La pregunta debería de ser, Dios mío, ¿y dónde estabas tú en todo este proceso mío? Dios mío, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba en proceso de duelo? ¿Dónde estabas tú cuando yo sufrí pérdidas de mi esposo? ¿Dónde estabas tú cuando yo sufrí la pérdida de mi madre? ¿Dónde estabas tú cuando la soledad me agobió? Pude haberme quedado con esa pregunta, ¿cierto? Pero fue precisamente allí cuando yo encontré al Señor. En Jeremías 18 dice, el alfarero no hace su trabajo desde lejos, lo hace con las manos en el barro. Ahí Él nos hace entender eso. Completamente involucrado, completamente presente, sintiendo cada parte de la vasija. Así que nosotros, cuando nos desbaratamos, cuando sentimos que nos desconstruimos, no estamos perdidos, no somos basura, no somos desechos, por el contrario. Estamos siendo transformados, moldeados, botando esa vieja naturaleza, botando esas viejas ataduras, ¿ya? Entonces nosotros estamos en ese proceso de transformación. Yo no puedo decirles, no, eso no duele, que la fe en el Señor a mí me ha sostenido y que yo sé que morir en el Señor es vivir. No, no es así, yo no lo sentía así. Sería hipócrita el decirlo. Yo sentí tristeza, sentí dolor, en algún momento sentí rabia, sentí que una promesa que se me había dado no sentía que no se me había cumplido y yo lloré, pataleé, porque es que mi fe no niega mi dolor. La fe lo que me permite es levantarme, salir de ese pozo, salir de esa desesperación, salir de ese sufrimiento en que yo estoy, en ese duelo desesperante y en esa soledad impresionante que nos da perder a las personas que amamos. Yo se los digo porque lo viví. Estoy apenas saliendo del duelo de la pérdida de mi madre. En unos días cumple un mes, un año de haber fallecido. Y eso no es fácil. Yo hoy le decía a una amiga, a una compañera de trabajo, Dios llena muchos vacíos. Dios es el que me ha sostenido. Como dice Job, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Por eso ahí, si ustedes miran en mi canal, tengo una canción que yo en un momento de tristeza escribí y le puse música con las guías que están ahora. Porque es ahí cuando uno conoce al Señor. ¿Ya? Es en ese momento de tristeza, de angustia, de dolor que uno siente desesperanza, uno siente soledad, siente abandono, incluso de las personas que uno ama, que uno creía que iban a ser las que lo iban a acompañar en ese proceso, amigos que usted creyó que iban a estar con usted. Cuando yo no me podía levantar de la cama, yo creí que iba a estar una amiga que yo juraba que era mi amiga, que le iba a doler lo que yo estaba viviendo, y ella no estuvo, y entonces ya era yo con ese dolor de pérdida, más yo con ese dolor de tristeza, de decepción de que esa persona que yo creía que iba a ser mi apoyo, no estuvo. Pero estuvo el Señor. Estuvo el Señor. Y gracias a Dios que me aferré a su palabra, gracias a Dios que me aferré a su fe. Eso no quitó mi dolor. Eso no quitó mi tristeza. Pero eso me ayudó a salir de allí. Cuando ya yo empecé a ir pasando la prueba poco a poco, el Señor me ayudó a sostenerme, a levantarme y a avanzar. El dolor no se fue del todo, pero aprendí a manejarlo. La tristeza no se me va del todo. Hay días que son difíciles, muchos recuerdos, mucha nostalgia, mucho llanto muchas veces. Pero vuelvo y me levanto y le digo, Señor, gracias por los 81 años de mamá. Gracias por el tiempo que me diste a un esposo. Gracias por la vida de mis hijos, que los tengo aquí. Gracias por esas personas que pusiste a mi alrededor, que fueron las que me levantaron y sostuvieron mis manos algunas. Gracias por las que no lo hicieron, porque también mostraste que no son lo que yo pensé que eran. Pero tampoco era obligación. Uno a veces cree que las personas tienen obligación, pero no es obligación. Eso es algo que nace. O muchas veces el Señor te procesa para que tú aprendas a depender de Él. Y eso es así. ¿Y ahí qué podemos hacer? Aprender a depender del Señor. ¡Ay, que duele! ¡Ay, Dios mío! Como dicen en mi tierra, Dios mío bendito. Pero no, sí se puede salir adelante. Sí se puede salir en medio de estos tiempos, de esta tristeza. Porque como dice, yo este tema yo lo llamé, el alfarero no deja su obra a medias. El alfarero moldea, ¿ya? El alfarero transforma, ¿ya?
El barro no siente placer cuando las manos del alfarero lo presionan, lo aplastan, lo estiran o lo remoldean. Hay momentos en el proceso de transformación donde dices, Señor, ya no más, yo ya no aguanto. Donde las circunstancias lo presionan a uno tanto de todos lados que uno no ve la forma de salir, que uno siente que ya no puede más, que uno cree que se va a enloquecer. El barro no puede ver lo que el alfarero está haciendo. Nosotros no sabemos lo que Dios está orando. Nosotros no sabemos qué está transformando y moldeando Él en nuestra vida, pero Él lo está haciendo. Nosotros no tenemos esa perspectiva real de lo que Él está haciendo, del diseño en el cual Él nos está convirtiendo. Nosotros solo sentimos ese proceso, esa molienda, ese dolor, esa transformación, ¿ya? Eso es lo que sentimos, ¿ya? Pero nosotros, hay momentos en donde el alfarero nos deja, ya nos suelta y nos dice, esto es lo que yo necesitaba, hija, que tú tuvieras hijo. Esto era lo que yo quería que tú aprendieras, ¿ya? De acuerdo a mi diseño, esta es la vasija de honra que yo quería que tú fueras. Esto era lo que yo estaba haciendo contigo. Y uno dice, oh Señor, gracias. Ahora lo entiendo. ¿O ustedes no lo han vivido? Díganme, cuéntenme si a ustedes no les ha pasado. Muchas veces, en muchas circunstancias lo hemos vivido, sino que a veces nos desesperamos tanto. ¿Saben? Muchas veces cuando tú tienes problemas de duelo o pérdidas o circunstancias difíciles, siempre vas a encontrar a alguien que te dice, no llores, tú tienes a Cristo, tú necesitas de Cristo. Pero yo te lo digo desde una perspectiva como profesional, no como una hermana de fe que también ha vivido, sino desde mi óptica, de mi perspectiva profesional te lo digo. No puedes solamente ignorar tu dolor. Tienes que enfrentarlo, vivirlo y salir de él de la mano de Dios. Porque si te quedas allí en el dolor, no avanzas. También tu fe flaquea ahí. Pero si te aferras del Señor, sales de él. Tu fe no niega tu dolor. Tu fe lo que hace es que te ayuda a salir del dolor. Yo se los dije en el otro video que hice, ¿se acuerdan? La fe me ayuda a sostenerme, pero la fe no niega que yo tengo mi dolor. Yo en esa parte, pues si alguien se ofende, me pido disculpas. Yo no estoy de acuerdo porque a mí me tocó vivirlo. Muchos hermanos se asombraban o me criticaban porque yo tenía una forma diferente de vivir mi duelo. Yo no me alegré tanto como muchos lo hacen, porque hay gente que sí tiene una fe impresionante y uno dice, wow, se alegran y aprenden la palabra de vivir en Cristo, de morir en Cristo es vivir. Pero yo no lo vivo así. Yo viví mi duelo, lo fui superando, lo fui paulatinamente, fui saliendo y sobreviví, porque yo no me quedé aplastada, ni me quedé llorando, ni me quedé tirada en el suelo viviendo mi soledad ni nada. No, por el contrario. ¿Ya? Eso me fortaleció mi fe más, y yo puedo decir hoy que el Señor es mi refugio, es mi fortaleza, y puedo decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él me levantó, Él me sostuvo, Él me dio no solamente provisión física, sino también provisión emocional, porque el Señor me enseñó a mí a vivir en abundancia, en riquezas, no tanto, pero sí con las necesidades que uno puede vivir básicamente suplidas. Tener todo, de todo lo que yo necesitaba, viajar donde yo quería viajar, ir a Estados Unidos donde mi madre, ir con mis amigas a mis paseos del grupo, ir a otros países, perdón. Todo eso con la ayuda del Señor. Todo eso con mi confianza plena en el Señor. Tratando de paso a paso ir viviendo la vida de una manera en que yo, aunque tuviera tristeza, aunque tuviera dolor, aunque me doliera la pérdida, seguía agradeciendo al Señor porque Él había sido bueno. Así que a eso te insto esta noche, a eso te invito, hermana, hermano, amigo, que pasas por aquí, ves mi canal y escuchas esta palabra. No te desesperes cuando sientas que el alfarero está trabajando. No sientas que es algo en contra tuya. Por el contrario, yo se los digo desde el proceso que viví
y que pude salir de él. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de cosas que no hemos vivido, es muy fácil para nosotros decir, no, eso tú con el Señor sales. No es fácil salir. Solamente que nuestra fe nos ayuda a salir. Recuerden, el Señor, la vida en Cristo no es una varita mágica como muchos quieren creer o hacer entender. La vida en Cristo es aprender a depender de Él. Aprender a vivir para Él. Y aprender una dependencia total. No es fácil. Yo un día tuve una reunión de amigos. En la palabra decía, tú dependes del Señor para todo. Yo decía, yo dependo del Señor, yo sí. Y a medida que escuché la palabra, yo dije, perdón Señor, yo no dependo de ti. Eso que acaban de decir, eso yo no lo hago. No, eso tampoco. O sea que yo no dependo del Señor. A veces, claro, yo sí le pido a Él muchas cosas. Oro muchas cosas, camino muchas cosas en su voluntad, pero no dependo total de Él porque yo no le pido todo a Él en concepto y así debería hacerlo. Entonces a eso nos llama, a tener codependencia del Señor. Codependencia, no de mi esposo, codependencia no de mi trabajo, codependencia no de mi amiga, la que me cuenta, ni de mi hermana, la que me dirige en el liderazgo. Codependencia del Rey de Reyes, codependencia de mi amado Jesús, codependencia de su amadísimo Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos transforma, nos redarguye, nos moldea y me sacude cuando yo quiero, como a veces ese Simón Pedro viejo que había en mí que quiere salir. Entonces él viene y me dice, hija, mengua. Y esa es la vida en Cristo. Reconocer que somos débiles y que en Cristo somos más que vencedores, pero siempre reconocerlo. Así que te invito a que esta noche terminemos esta palabra orando juntos. Vamos a orarle al Señor. Si tú quieres, puedes cerrar tus ojos por un momento, o si no, simplemente concentrarte si vas conduciendo o donde sea que estés, escuchar esta palabra un momento, parar un momento lo que estás haciendo, concentrarte y orar y decirle, Padre Celestial, hoy vengo ante ti, Señor Jesús, en nombre de la persona que está viendo este video, porque tú la conoces, Padre. Conoces su nombre, Señor. Conoces lo que siente. Tú la gestaste en el vientre de su madre, Señor. Y conoces lo que perdió y lo que teme perder, papá. Señor, en este momento te pido que tu Espíritu Santo traiga paz a su corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que no depende de las circunstancias, si esas cambian o no, sino de que tú estás presente en medio de ellas. Ayúdanos, Señor, a soltar esa vieja vasija que somos, Señor. A dejar de aferrarnos a lo que ya no tiene forma, Señor, a lo que ya terminó su ciclo, a confiar en tus manos, Padre. Porque tus manos tienen el mejor diseño para nosotros, Señor Jesús. Señor, tú no eres un Dios que abandona lo que empieza. Eres el alfarero que termina su obra. Que quien ora conmigo hoy reciba esta verdad en su corazón, Señor. No estás en el piso, no eres un desecho, estás en el torno del alfarero donde te están moldeando. Sus manos te sostienen y ya son las manos expertas que moldean el universo. Así que gracias, Padre, por tus planes que son de bien y no de mal, porque las temporadas de quebrantamiento producen vasijas de honra, porque nunca dejas un trabajo a medias. Gracias, Señor, esto te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Si esta oración llegó a tu corazón, si esta palabra llegó a tu corazón hoy, compártela. Compártela a algún amigo, a algún familiar que de pronto esté pasando por una situación parecida donde no sienta que su proceso no lo puede soportar. Así que te pido, Señor Jesús, que bendigas toda esta comunidad de los apuntes de Katy, Señor, y todas las familias, Señor, que se encuentran en esta área virtual, Señor, que pasan por estos lados, Padre Santo. Bendícelos, llenos de tu gracia, de tu favor, Señor. Y, Señor Jesús, permíteles que su codependencia de ti, Señor, sea para avanzar, para caminar, que no dependamos más de hombres, sino de ti, Padre. Así que, Señor Jesús, doy gracias por todos ellos, por todos los que pasan, los que comentan, los que me escuchan, los que me ven. Los bendigo en el nombre de Jesús. Si tú crees que esta palabra te llegó a ti, a tu corazón y que te bendice, escribe aquí abajo: soy barro en sus manos y me dejo moldear. Gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por mi vida. Y gracias a Dios por la vida de nuestra familia. Los bendigo. Feliz noche. Bye.
Y no olviden, nos vemos en una próxima cita para otro apunte de Katy. Bendiciones.